Buenas tardes, tengan un cordial saludo, espero se encuentren bien. En la siguiente clase vamos a mirar una tarea que se conoce como asociación, la cual es un método de descubrimiento de conocimiento en base de datos, ¿no? Entonces, si recordamos, hasta el momento hemos visto dos tareas de minería de datos, ¿cierto? Las tareas de regresión y las tareas de clasificación. Pues ahora vamos a mirar una tercera que es la asociación. Bueno, primero el contenido, vamos a mirar conceptos preliminares. Después como segundo punto vamos a mirar el algoritmo a priori, que es el algoritmo encargado de encontrar estas reglas de asociación. Y finalmente vamos a mirar un ejemplo de aplicación. Bueno, vamos a mirar algunos conceptos preliminares. Este problema fue formulado por Aural et al. En 1993. Principalmente él lo aplicó a la canasta de mercado, ¿cierto? O market basket. Los resultados se presentan en formas de reglas de asociación que cumplan unas especificaciones mínimas dadas por el usuario, expresadas en forma de soporte y confianza. Un ítem set es un conjunto de ítems, digamos, se denomina frecuente si su soporte excede un umbral dado. Aquí tenemos un ejemplo de regla de asociación, ¿cierto? Miren, el 30% de las transacciones que contienen cerveza y papas fritas también contienen pañales. El 2% de todas las transacciones los contienen a los tres ítems. Aquí el 30% es la confianza de la regla y el 2% es el soporte. Entonces, la principal aplicación de las reglas de asociación se dio en este tipo de problemas, ¿no? En la canasta de mercado, o sea, en determinar qué productos se venden frecuentemente juntos. Sí, esto fue con el fin de promocionarlos o de hacer distintas promociones, ¿cierto? De estos productos y tratar de venderlos juntos. Eso, o sea, sirve para marketing, digamos, principalmente, ¿no? Y estrategias de mercadeo. Pero también lo podemos aplicar a los conjuntos o a los datasets que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? O sea, podemos encontrar reglas de asociación entre las distintas variables de nuestro conjunto de datos. Entonces tiene muchísimas aplicaciones este concepto de regla de asociación. Bueno, primero vamos a mirar qué es un ítem set. Un ítem set es una colección de uno o más ítems. Ejemplo, milk, bread y dipper, ¿cierto? Entonces, leche, pan y pañales. Digamos, este es un ítem set, ¿no? Es una colección de uno o más ítems. En este caso, milk es un ítem, bread es otro ítem y dipper es otro ítem. K item set es un item set que contiene K ítems, ¿no? En el ejemplo, esto sería 3 guión item set, ¿cierto? O sea, es un item set que contiene 3 ítems. Vamos a mirar el support count. ¿Qué es el support count? Simplemente es la cantidad de ocurrencias de un item set. Vamos a mirar un ejemplo. El support count de leche, pan y pañales de milk, bread y dipper es igual a 2. Si nosotros contamos, si este es nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Nuestras transacciones y contamos en cuántas veces aparecen milk, bread y dipper juntos, van a ver dos veces, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos milk, dipper y beer, ¿no? Break, Mill y Dipper, aquí va una vez, Break, Mill y Dipper dos veces, ¿no? Entonces el support count de ese ítem set es 2. Ahora vamos a mirar el support. Simplemente support es la fracción o el soporte, ¿cierto? Simplemente es la fracción de transacciones que contiene
a un ítem set, por ejemplo. Ya miramos que el support count del ítem set milk, break y dipper es igual a 2. Entonces el soporte o support simplemente es dividirlo entre el total de transacciones que tenga nuestro conjunto de datos. En este caso sería 5, ¿cierto? Entonces sería 2 dividido entre 5. Ese es el soporte de este ítem set. Ahora vamos a mirar qué es un ítem set frecuente. Un ítem set frecuente eh, se lo denomina así porque supera un umbral establecido o dado, ¿cierto? Un umbral conocido como min sub. Ese umbral lo define el usuario, digamos, ¿no? Lo definimos nosotros. Entonces, bueno, un ítem set frecuente simplemente es un ítem set que supera a un umbral establecido. Aquí tenemos un ejemplo de regla de asociación, simplemente se la puede expresar así, miren. Es una expresión de la forma x, entonces y, donde x y y son ítem sets. Un ejemplo sería milk y dipper, entonces beer. Miren, aquí tengo dos ítem sets, ¿cierto? X y Y. El ítem set X está compuesto por dos ítems, ¿cierto? Milk y dipper. Y el ítem set Y está compuesto por un solo ítem, ¿cierto? Beer. En ese caso. Bueno, ¿qué métricas de evaluación existen para estas reglas? Está el soporte. Simplemente, entonces, este es el soporte de la regla. Simplemente es la fracción de transacciones que contiene a X y a Y. Y la confianza. La confianza mide con qué frecuencia Y aparece en transacciones en las que también aparece X. Vamos a mirar un ejemplo, ¿no? Dada la regla vista de milk, dipper, entonces beer, el soporte de esta regla vendría dado por el support count del ítem set, ¿cierto? Milk, dipper y beer dividido entre el total de transacciones. Entonces, si miramos el soporte de milk, dipper y beer en este conjunto de datos es 2, o sea, el número de veces que aparecen, que se vendieron juntos esos productos en todas las transacciones es 2, dividido entre el total de transacciones que es 5. Eso nos da que el soporte de esta regla es igual a 0.4. Y la confianza, simplemente miren, la confianza es igual a support count, o sea, el conteo support count de milk, dipper, beer sobre el support count de milk y dipper. La fórmula sería la siguiente, miren, si tenemos esta regla milk, dipper y beer, ¿cierto? Aquí tenemos x, milk, dipper es x y beer es y, ¿cierto? Entonces sería el support count de los tres ítems frecuentes, ¿cierto? Milk, dipper y beer sobre el soporte de x, miren. En ese caso sería el soporte de milk, dipper y beer es 2 dividido entre el soporte de milk y dipper, que es 3, ¿no? Ya que milk y dipper aparecen o se vendieron juntos en 3 ocasiones, digamos, ¿no? En 3 transacciones. Entonces sería el soporte, perdón, la confianza sería igual a 2 dividido entre 3. Eso es igual a 0.67. Entonces, bueno, vamos a mirar los pasos para minar reglas de asociación. Bueno, el problema de minar reglas de asociación, o sea, se divide en dos pasos principales. El primero es descubrir los ítems frecuentes, ¿cierto? O sea, encontrar ítems frecuentes. Y después, el segundo paso, digamos, muy general, es usar esos ítems frecuentes para generar las reglas de asociación. Bueno, todo el rendimiento de minar las reglas de asociación es determinado por el primer paso, o sea, encontrar los ítems frecuentes.
Después de que los ítems frecuentes son identificados, las correspondientes reglas de asociación pueden ser derivadas de una manera directa. El conteo eficiente de los ítems frecuentes es el centro de atención de los algoritmos de asociación. Miren que ponerse a contar, digamos, ítems frecuentes en una base de datos de millones de registros sería una tarea muy compleja, muy complicada, digamos, ¿no? Es una tarea que tiene una complejidad computacional demasiado alta, o sea, puede tardar muchísimo tiempo. Entonces, la manera llamativa de estos algoritmos es cómo realizan esos conteos, ¿cierto? Aplican ciertas heurísticas que minimizan el tiempo o el tiempo de procesamiento, digamos, ¿no? Entonces, esa es la atracción principal de los algoritmos de asociación, o sea, es la manera como calculan ese conteo eficiente, digamos, cómo hacen eficiente ese conteo. Entonces vamos a mirar el algoritmo de a priori, ¿no? Los conceptos básicos del algoritmo de a priori. eh, los algoritmos para el descubrimiento de ítems frecuentes hacen múltiples pasadas sobre los datos, ¿no? En el primer paso, entonces, se cuenta el soporte de los ítems individuales y se determina cuál de estos ítems son frecuentes, ¿no? O sea, si cumplen el soporte mínimo establecido. En cada subsecuente paso se parte con un conjunto semilla de ítems encontrados como frecuentes en el paso previo. Al final del paso se determinan cuáles de los candidatos ítem set son actualmente frecuentes y ellos llegan a ser la semilla para el próximo paso. Bueno, este proceso continúa hasta no encontrar ítem set frecuentes, ¿cierto? Se asume que los ítem set en cada transacción están ordenados lexicográficamente. Bueno, todos estos pequeños temas ya los vamos a mirar cuando apliquemos el algoritmo a priori. Básicamente, la notación del algoritmo a priori maneja dos conjuntos de ítems, ¿no? Los candidatos se denominan CK, ¿cierto? Donde K es el número de pasos, digamos, es el paso en que vamos, y los frecuentes, ¿no? LK, o sea, tenemos los candidatos CK y los frecuentes LK. Entonces el algoritmo a priori se basa en un principio, ¿cierto? Dice, el principio de a priori nos dice que si un ítem set es frecuente, entonces todos sus subítems también son frecuentes, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren, voy a subir para acá. Eso, voy a dar un ejemplo. Si el ítem set 1000, Dipper y Vir es frecuente, ¿cierto? Es un ítem set frecuente, entonces todos sus subítems también lo son. Entonces, 1000 y Dipper también es un ítem frecuente, 1000 y Vir también es un ítem set frecuente, Dipper y Vir también es un ítem set frecuente, 1000 por sí solo también es un ítem frecuente, Dipper por sí solo es un ítem frecuente y Vir es un ítem frecuente. Entonces, ese es el principio de a priori, miren, nos dice que si 1000, Dipper y Vir es un ítem set frecuente, todos sus subítems también son frecuentes. Entonces, bajo ese principio es el que se basa ese algoritmo y logra optimizar, digamos, el tiempo de procesamiento de las reglas de asociación, digamos, del algoritmo. Bueno, en el primer paso el algoritmo simplemente cuenta el número de ocurrencias de cada ítem, ¿cierto? Para determinar los 1 ítems frecuentes. En un subsecuente paso, en el paso K, ¿cierto? Consta de dos fases. En la primera, los ítems frecuentes LK-1 encontrados en el paso K-1, o sea, en el paso anterior, son usados para generar los candidatos, ¿cierto? O sea, los CK, usando la función a priori yen. En la segunda, la base de datos es recorrida y el soporte de cada candidato en CK es contado. Bueno, aquí tenemos el algoritmo a priori, ¿cierto? Básicamente este algoritmo, bueno,
se divide en dos partes, ¿cierto? La una es utilizar la función a priori gen, la cual encuentra los nuevos candidatos. Recibe como parámetro los ítems set frecuentes del paso anterior. Entonces, para todas esas transacciones, él simplemente encuentra los de los candidatos, verifica cuáles de estos superan el soporte mínimo y los encuentra, ¿cierto? El algoritmo termina cuando ya no encuentre más ítems set frecuentes. Bueno, la función a priori gen toma como argumento el k-1, ¿cierto? El conjunto de todos los k-1 ítems set frecuentes y retorna digamos, el conjunto de todos los potenciales k ítems set frecuentes, ¿no? O los candidatos, digamos. Bueno, vamos a mirar una pequeña aplicación del algoritmo a priori. Simplemente miren, si yo tengo, estos son los ítems que vamos a tomar en el ejemplo, ¿cierto? Y uno es leche, pan, huevos, mantequilla, yogur, carne, salchichas, jamón, queso y paté, ¿cierto? Entonces tengo los productos I1, I2, I3, E y 10, ¿no? Estas son las ventas, digamos, o las transacciones, ¿no? Entonces miramos que en la transacción T100 se vendieron los productos leche, pan, yogur, paté. En la 101, pan, mantequilla, queso. Bueno, así sucesivamente. En la última T108 tenemos leche, pan y huevos. Entonces vamos a descubrir reglas de asociación que permitan encontrar qué productos se venden juntos, digamos, ¿no? O sea, qué productos se venden juntos. Entonces, miren, si se codifica las transacciones, tendríamos que T100 sería I1, I2, I5 e I10, ¿cierto? Miramos que I1 es leche, ¿cierto? Leche, ajá. I2 es pan, ajá. I5 tiene que ser yogur, ajá. I5 es yogur. I10 tiene que ser, ajá, paté, ¿cierto? Simplemente, bueno, aquí estas ventas las codificamos, ¿cierto? Le colocamos el código del producto. Entonces aquí miren, estas transacciones tienen que estar organizadas lexicográficamente, ¿cierto? O sea, I1, I2, I5 e I10. La segunda transacción sería I2, I4 e I9, ¿cierto? O sea, tienen que quedar en orden lexicográficamente. Asumamos que el soporte mínimo establecido es igual a 2. En este caso sería 2 dividido entre 9, ya que son 9 transacciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 transacciones. O sea, sería el 22%, ¿cierto? O sea, vamos a mirar reglas que superen el soporte mínimo, que es 2. Bueno, entonces miren, el primer paso es generar los ítems candidatos y frecuentes de tamaño 1, ¿cierto? Entonces K es igual a 1, digamos, el paso 1. Entonces, bueno, yo lo tenía por acá en Excel. Miren, los candidatos simplemente entonces decimos que contamos cada ítem set candidato, ¿cierto? O sea, buscamos la frecuencia de los ítem sets candidatos, en este caso individualmente, miren. Entonces tengo que I1, ¿cierto? Si nosotros contamos I1 aparece 6 veces, miren, I1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos en las transacciones, I1 aparece 6 veces, entonces ese es el soporte de I1. Decimos que I2 aparece 7 veces, I3 aparece 6 veces, I4 aparece o se vendió 2 veces, I5 se vendió 2 veces, I6 se vendió una vez, I7 una, I8 una, I9 una, I10 una, ¿cierto? Entonces esos son los candidatos C1, digamos, ¿no?
es el proceso de contar, ¿cierto? El soporte, digamos, de cada uno de los ítems set. Recuerden que estamos en el tamaño 1, ¿cierto? Por lo tanto, los ítems set son de K igual a 1, o sea, de tamaño 1. Entonces aquí tenemos los ítems set frecuentes, miren, en la siguiente tabla. Perdón, tenemos los candidatos. Ahora vamos a mirar los ítems set frecuentes, ¿cierto? Habíamos dicho que un ítem set frecuente tiene que superar el soporte mínimo, ¿cierto? Que es igual a 2. Entonces de estos dejamos los que superen o igualen el soporte mínimo. En este caso, miren, nos quedaríamos con, si nos vamos al Excel, ¿cuáles de estos superan o igualan al soporte mínimo, que es 2? Entonces nos quedaríamos con I1, I2, I3, I4, E y 5, ¿cierto? Entonces esos son los ítems set frecuentes LK1. Por lo tanto, bueno, los demás ítems los descartamos. Miren, entonces aquí tenemos los LK1. Los LK1. Miren que todos los ítems frecuentes deben superar o igualar el mínimo soporte, ¿no? Entonces, en este caso era igual a 2. Miren que I1 es mayor o igual a 2, ¿cierto? 6 es mayor o igual a 2, 7 mayor o igual a 2, 6 mayor o igual a 2, 2 mayor o igual a 2, 2 mayor o igual a 2, ¿cierto? Entonces, estos son nuestros ítems frecuentes en el paso 1, ¿cierto? K1. Serían I1, I2, I3, I4 e I5. Ajá, listo. Bueno, aquí tenemos los ítems set frecuentes de tamaño 1. Bien, ahora vamos a generar los ítems set candidatos de tamaño 2. Simplemente aquí empezamos a realizar combinaciones. Miren, para generar los candidatos de C2 simplemente combinamos, ¿no? O sea, el producto I1 con I2 sería un ítem set frecuente, ¿cierto? De C2. I2 con I3, perdón, vamos con I1 primero. I1 con I2, ¿cierto? I1 con I2, I1 con I3, I1 con I4, I1 con I5. Entonces miren, aquí tenemos I1 con I2, I1 con I3, I1 con I4, I1 con I5. Ahora sí, seguimos con las combinaciones de I2. Para I2 tendríamos I2 con I3, I2 con I4, I2 con I5. Miren aquí, I2 con I3, I2 con I4, I2 con I5. Ahora seguimos con I3. Vamos a ver con I3. I3 con I4, I3 con I5. Ajá. I3 con I4, I3 con I5 y finalmente sería I5, I4 con I5, ¿cierto? Perdón, aquí corrijo. I4 con I5. Entonces esos son los candidatos, ¿cierto? Los candidatos en el paso 2. Ahora procedemos a contar cuántas veces aparecen frecuentemente estos candidatos, ¿cierto? Entonces teníamos que I1 e I2, ¿cierto? Aparecen juntos en 4 veces si nosotros los contamos. I1 con I3 aparecen juntos 4 veces. I1 con I4 aparecen juntos una vez. I1 con I5 2 veces. I1 con I3 4 veces. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por cada uno de nuestros candidatos en el paso 2. El siguiente paso, entonces, es encontrar los ítems frecuentes LK2, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles de estos ítems superan o igualan el mínimo soporte establecido, que es de 2? Entonces sería
El soporte de I1 y 2 es igual a 4, entonces 4 es mayor o igual a 2, por lo tanto es un ítense frecuente, ¿no? Decimos que I1 es un ítem, I1 con I2 son un ítense frecuente, lo mismo con I1 y 3, ya que su soporte también es igual a 4. I1 y 4 no es un ítense frecuente, miren, que su soporte es 1, ¿cierto? No supera a 2. Otro ítense frecuente es I1 e I5, I1 e I5, I2 e I3, I2 e I4, y finalmente I2 e I5, ¿cierto? Entonces estos son los ítems frecuentes en el paso 2, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los soportes, miren, I2, I1 y I2 aparecen 4 veces, I1 e I3 aparecen 4 veces, I1 e I5 aparecen 2 veces, I2 e I3 aparecen 4 veces, I2 e I4 aparecen juntos 2 veces, I2 e I5 aparecen juntos 2 veces, ¿cierto? Recordemos que el principio de a priori nos dice que si I1 e I2, ¿cierto? Son ítems frecuentes, por lo tanto sus subítems también lo son. Entonces I1, perdón, es un ítem frecuente, miren. E I2 también lo es, ¿cierto? I2 son ítems frecuentes, entonces ese es el principio de a priori. Bien, ahora ya estamos en el paso 2, ¿cierto? En la generación de los ítems candidatos de tamaño 2. Ahora, el tercer paso es, bueno, ya generamos los ítems frecuentes L2. El tercer paso es generar los ítems candidatos y frecuentes de tamaño 3, ¿cierto? Entonces, para esto, primero vamos a encontrar los candidatos, o sea, los candidatos de tamaño 3, ¿no? Los C3. Entonces, miren, tomamos un par de ítems, arrancamos con I1 y I2, ¿cierto? Entonces, para generar los candidatos 3, simplemente tomamos I1 y I2 con I1 y I3, entonces aquí generaríamos el ítem frecuente I1, I2 e I3. Seguimos, aquí tenemos otro ítem frecuente, miren, con I1, I2 y I1 e I5, ¿cierto? Entonces aquí generaríamos el ítem frecuente I1, I2 e I5. Listo, aquí terminé con I1 y I2, ¿no? Ahora voy con I1 e I3, miren. I1 e I3, aquí tengo que sería I1, I3 y I1 e I5, ¿cierto? Entonces sería I1, I3 y I5. Terminé con I1 y I3, ¿cierto? Ahora voy con I2 e I3. Entonces aquí tendríamos I2, I3 e I4, ¿cierto? I2, I3 e I4. Tendríamos otro I2, I3 e I5, ¿cierto? I2, ajá. I2, I3 e I5. Y finalmente tendríamos I2, I4 y I5, ¿cierto? Entonces tendríamos I2, I4 e I5. Entonces estos son los candidatos de tamaño 3, miren. Lo repito, serían I1, I2, I3, I1, I2 e I5, I1, I3 e I5, I2, I3 e I4, I2, I3 e I5, I2, I4 e I5. Listo, entonces después de entrenar, digamos, después de encontrar los candidatos C3, paso a podarlos, ¿cierto? O sea, a mirar si superan el soporte mínimo establecido.
Aquí es muy importante que tengan en cuenta el principio de a priori, ¿cierto? Miren que el principio de a priori nos dice que si un ítem set es frecuente, por lo tanto sus subítems también lo son, ¿cierto? Entonces miren, I1 e I2 son frecuentes, sí, ¿cierto? Miren aquí, I1 y I2 son frecuentes. I4 e I5, miren, estoy en el último ítem, en este, que es I2, I4 e I5, ¿cierto? No son ítem set frecuente, o sea, I4 e I5, miren, que no es un ítem set frecuente, ya que no se encuentra en los LK2, ¿cierto? Por lo tanto, o sea, el algoritmo de a priori lo descarta, o sea, no es necesario contar el soporte, ya que debido a la regla de a priori o al principio, no es necesariamente, o sea, no es necesario contarlo, él lo descarta porque no va a superar, o sea, I2, I4 e I5, si nosotros buscamos, no va a estar más que dos veces aquí, digamos. Si acaso una vez, pero ¿por qué no es necesario contarlo? Por el principio, perdón, de a priori, ¿cierto? Nos dice que si I2, I4 e I5 es un ítem set frecuente, entonces sus ítems lo son, pero miren que en este caso I4 e I5 no son frecuentes, no es un ítem set frecuente, por lo tanto de una vez descarta este ítem set, digamos, ¿no? Y así con los que no cumplan esa regla, digamos, ¿no? Ese es el principio que nos permite optimizar o hacer el algoritmo más eficiente, ¿cierto? O sea, no cuenta o todos estos ítems, ¿cierto? Simplemente los descarta por la regla de a priori. Entonces vamos a mirar acá en la hoja 2. Estamos en el paso 3, miren. Simplemente, miren, estos no son ítems frecuentes por el principio de a priori, ¿cierto? Ya que I3, miren, I3 e I5 no están en los ítems frecuentes LK2, miren. I3 e I5 no están, por lo tanto de una vez descarta esta combinación. Entonces en los candidatos 3 miramos que el soporte de I1, I2, I3 es igual a 2 para I1, I2 e I5 es igual a 2, ¿cierto? Estos superan o igualan el soporte mínimo que es igual a 2, por lo tanto son ítem set frecuentes de tamaño 3. Entonces miren, aquí tenemos los ítem set frecuentes de tamaño L3, nos quedarían I1, I2, I3, E, I1, I2, E, I5. ¿Cierto? Aquí tenemos su soporte que es 2 para los dos casos. Entonces, miren, aquí ya generamos los candidatos y los frecuentes de tamaño 3. ¿Cuál es el siguiente paso? Generar los ítem set o candidatos frecuentes de tamaño 4, ¿cierto? Pero miren, en este caso, si vamos acá al Excel, nos quedaría que C5 sería I1, I2, I3, ¿cierto? Con I5. Pero esto ya no es un ítem C frecuente, ya que si retomamos de nuevo el principio de a priori, ¿cierto? I3 e I5, que está dentro de este ítem set, no es un ítem C frecuente, por lo tanto se descarta, no es necesidad de realizar un conteo, digamos. Finalmente, miramos que L de tamaño 4, perdón, aquí es de tamaño 4, nos da un conjunto vacío, o sea, aquí termina el algoritmo de a priori, ¿cierto? Simplemente, miren, encontró los ítems set frecuentes L3, miren. Estos son los ítems set frecuentes que nosotros usamos para calcular las reglas o para generar las reglas de asociación. Bien, entonces, listo. Entonces, aquí
podar 4 ítems set candidatos, entonces si podamos este ítem set, el resultado es vacío, ya que no todos los subconjuntos de tamaño 3 son frecuentes, ¿cierto? Entonces el proceso termina al no haber L4. Bien, entonces ahora vamos a mirar cómo se generan las reglas de asociación. Miren, a partir de los dos ítems set frecuentes de tamaño 3, ¿cierto? O sea, I1, I2 e I3, I1, I2 e I5 es de los cuales vamos a generar las reglas. Entonces miren, primero vamos a generar las reglas del ítem set frecuente I1, I2 e I5. Entonces, bueno, de este ítem set se generan los subconjuntos no vacíos de I, ¿cierto? Como L1, L2, L1, L5, L2, L5, L1, L2 y L5, ¿cierto? Estos son los subconjuntos no vacíos que se generan, digamos, de este ítem set frecuente, ¿cierto? Entonces las reglas de asociación resultante con su respectiva confianza sería, miren, puedo generar I1, I2, entonces I5, miren, ¿cierto? Otra regla sería I1 e I5, I1 e I5, entonces I2. Sería otra I2 e I5, entonces I1. Vamos a mirar la última. I1, perdón. Sería I2, I1, I1 e I5, perdón, I1 e I2, entonces I5, ¿no? O es otra forma, ¿no? Podríamos tomar como X y 5, ¿cierto? Y 5, entonces I1 e I2, ¿no? Entonces esas son las combinaciones de las reglas para este ítem set frecuente, ¿no? Aquí podemos calcular su confianza. Miren que en este caso la confianza para I1, I2, entonces I5 sería el supercount de I1, I2 e I5, ¿cierto? Que lo tenemos por acá. I1, I2 e I5 es 2, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el soporte de esta regla. Sería 2, ¿cierto? 2 dividido entre el soporte de X, ¿cierto? En este caso X es I1 e I2. Si nos vamos a mirar el soporte de I1 e I2, lo tenemos aquí, miren, I1 e I2 es igual a 4, ¿no? Ese es el soporte de ese ítem. Entonces sería 2 dividido entre 4, entonces eso nos da el 50%. Lo mismo, bueno, para las demás, ¿cierto? Calculamos la confianza. Bueno, y aquí establecemos la confianza mínima en un 70%, ¿no? Entonces, si la confianza mínima es 70%, entonces la segunda, tercera y última regla son reglas de asociación fuertes, ¿no? Miremos que, miren, la segunda regla supera el mínimo de confianza establecido, ¿cierto? 100%, la segunda, la tercera también, y la última regla también, ¿cierto? Entonces esas serían reglas de asociación fuertes. Lo mismo para el otro ítem set frecuente, ¿cierto? Eso fue para el ítem set, en el primer caso fue para el ítem set frecuente I1, I2 y 5. En el siguiente paso simplemente hacemos lo mismo, pero para I1, I2 e I3, ¿cierto? Que es el otro ítem set frecuente, miren. ¿Cierto? Entonces puedo derivar reglas de los ítems set frecuentes I1, I2 e I3 y lo mismo para I1, I2 e I5.
Entonces, esto es igual, digamos, del mismo modo que se lo hizo para el otro ítem set frecuente, ¿cierto? Entonces calculamos la confianza. Y si la confianza mínima es de 70%, entonces nos damos cuenta que ninguna regla es fuerte para el ítem set I1, I2 e I3, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, encontraríamos simplemente tres reglas de asociación fuertes, que serían I1 e I5, I2 e I5, perdón, I1 e I5, entonces I2, I2 e I5, entonces I1, y la otra sería I5, entonces I1 e I2. Finalmente interpretamos las reglas, ¿cierto? Entonces, si tomamos la última regla, esta, I5, entonces I1 e I2, nos damos cuenta que la confianza es de 100%, ¿no? Entonces, miren, I1 y I5, entonces I2, confianza, 2 dividido entre 2 es igual a 100. Entonces, diríamos que el 100% de los clientes que compraron leche y yogur también compraron pan. El 22% de todos los clientes compraron estos tres productos. Bueno, esa es la clase teórica de reglas de asociación. Eh, en el ejemplo lo hice para la canasta de mercado, ¿cierto? Pero esto no se limita a una canasta de mercado, o sea, también podemos encontrar reglas de asociación en los atributos o en las columnas o variables de nuestros conjuntos de datos, ¿cierto? Como por ejemplo, si digamos el 100% de los pacientes que tienen tal enfermedad y tal enfermedad, ellos murieron, podríamos decir, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? También podemos encontrar con las reglas de asociación, ¿no? Ese tipo de patrones. Bueno, en la siguiente clase vamos a mirar ya esto en la práctica, ¿cierto? Esta teoría la vamos a llevar a la práctica y tendremos ya las tres tareas de minería de datos, ¿no? Con esto ya sumamos una más, tenemos clasificación, regresión y ahora asociación. Esto es todo por la clase, muchachos, entonces nos vemos en la siguiente clase que sería la práctica de reglas de asociación. Ya casi estamos que terminamos la teoría, nos faltan un par de modelos más y con eso, bueno, vamos a mirar si alcanzamos a lograr la práctica, ¿cierto? O el objetivo final que es predecir o encontrar patrones de deserción estudiantil utilizando todas estas técnicas, digamos, o todos estos modelos que hemos visto en clase, ¿cierto? Entonces, dejamos por hoy y nos vemos a la siguiente semana. Tengan un buen día, muchachos. Entonces, cualquier duda o cualquier inquietud, me preguntan, no, no hay problema, ¿no? Yo les trato de contestar lo más rápido posible.